Buenos días. Vamos a recordar un poquito lo que son las sucesiones numéricas, por si a algunos de ustedes no les ha quedado del todo claro. Vamos a tomar como ejemplo la sucesión numérica 5, 8, 11 y 14. Los puntos sucesivos indican que esta sucesión continúa, es decir, que no sabemos exactamente en dónde termina. Primero que nada es importante recordar, y digo recordar porque este tema es un tema que se trabaja en primer grado. En primer grado es donde debieron haberlo profundizado, y ahorita en segundo el contenido, el programa de estudios nos maneja que tenemos que recordarlo un poquito, ya que vamos a trabajar de manera inmediata lo que son las gráficas que muestran una relación de proporcionalidad, y se relaciona directamente con esto, es decir, no es un tema nuevo. El hecho de que yo no lo haya explicado de manera detallada, pues no es porque yo no quiera hacerlo, simple y sencillamente es porque es un tema que ustedes se supone ya conocen, tal vez no dominan, pero ya lo conocen. Sin embargo, pues analicemos. Les decía entonces, tengo estos valores numéricos que son los que forman la sucesión, y podemos identificar que esta sucesión son valores numéricos que se van formando, que siguen un patrón. En este caso vamos en aumento de 3 espacios o 3 lugares. Vamos de 3 en 3. De 5 para llegar a 8 necesito 3 espacios, de 8 a 11 3, de 11 a 14 3. El siguiente valor numérico entonces pues debería ser el 17. El siguiente debería ser el 20, el siguiente el 23 y así sucesivamente. Ahora, a estos valores se les llama términos, términos de una sucesión. En este caso la sucesión numérica se está formando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos, que insisto, los puntos suspensivos indican que sigue la sucesión. Es decir, ¿cuántos términos tiene? Tiene n cantidad de términos. N quiere decir cualquiera, no tenemos un valor fijo. Ahora bien, el primer término de esta sucesión es el 5. En este caso, el 5 adopta el valor 1. Es el primer término de esta sucesión. El segundo término es el 8. El tercer término es el 11. Cuarto término 14. Quinto término 17, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una sucesión numérica tenemos valores numéricos, pero también tenemos el número de términos que la componen. Ahora, tengo tres cuestionamientos que debo yo responder. Tres preguntitas. La primera de ellas es: ¿cuál es la regla de la sucesión? La regla de la sucesión es la fórmula mediante la cual yo puedo obtener estos valores numéricos que forman a esta sucesión numérica. La regla de la sucesión, como les explicaba en un video anterior, pues se forma a partir del uso del método de las diferencias. Y dijimos que tenía que observar el número de espacios de separación que había entre cada uno de los términos de la sucesión. En este caso es 3. Y ese 3, que es una constante, ojo, si aquí no encuentro un mismo valor numérico, es decir, que aquí hubiera 3 espacios, aquí 4, aquí 3, aquí 2, que no fuese un valor que se repita, entonces yo no puedo utilizar este método, tendría que aplicar otra metodología distinta. En este caso, como tengo una constante, entonces utilizo el 3 y lo hago acompañar de la literal n. N representa el número del término de cada sucesión. En esta sucesión, cuando n vale 1, es decir, el primer término de esta sucesión es 5. Cuando n vale 2, es decir, el segundo término, el valor después de efectuar una operación tiene que ser 8. Cuando n vale 3, es decir, cuando yo busque el tercer valor numérico de esta sucesión, entonces el resultado final deberá ser 11. ¿Cómo voy a obtener esa regla? Pues ya dijimos entonces que utilizo la constante, que en este caso es el 3, y lo hago acompañar de la literal n. Esto es una expresión algebraica. Dijimos que esto se llama coeficiente y esta es la parte literal. Y una expresión algebraica siempre nos indica una multiplicación. En este caso estamos multiplicando 3 por n. Pero n todavía no tiene un valor numérico en particular. Si n vale 1, entonces sería 3 por 1 y el resultado sería 3. Si n vale 2, 3 por 2 y sería 6 y así sucesivamente. Ahora, si n vale 1, 3 por 1 son 3.
pero mi resultado final tiene que ser este. Cuando n vale 1, el resultado que yo busco es 5. Cuando n vale 2, el resultado final debe ser 8. Cuando n vale 3, el resultado tendrá que ser 11. Entonces, reitero, si n vale 1, 3 por 1 son 3. Para llegar a 5, ese 3 se tiene que convertir en 5. Por lo tanto, tengo que sumarle 2 unidades. 3 por 1, 3, más 2 son 5. Y observen lo que sucede cuando n vale 2. Si n vale 2, 3 por 2 son 6. Y 6 más 2 son 8. Cuando n vale 2, el resultado de esta operación, de esta regla, me da 8. Y aplica para todos los demás términos. Si n vale 3, 3 por 3 son 9, más 2, obtengo el 11. Si n vale 4, 3 por 4, 12, más 2 son 14. Y entonces, con esta regla, se obtienen estos valores numéricos. Solo con esta regla. Obviamente, cada sucesión numérica tendrá su propia regla que la genere. Ahora bien, tengo otra interrogante. ¿Cuál es el valor del término número 9? Pues tengo dos opciones. Tengo la opción, la primera opción es ir en aumento de 3 en 3. Dijimos que aquí tengo el primer término de la sucesión, es 5. El segundo término es 8. Yo busco el término número 9. Aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Este sería el 6, este sería el 7. Y busco el 8 y el 9. Después de 23 debería seguir el 26 y después del 26 deberá seguir el 29. ¿Cómo le hago? Sin necesidad de extenderme y de hacerlo de manera manual, de ir redactando toda la secuencia numérica. Pues una vez que ya obtuve la regla de la sucesión, lo único que debo hacer es cambiar la n por el número 9, porque ese es el número del término que yo busco, el 9. Entonces me quedaría de la siguiente manera: 3, n, recordemos, es el número del término que busco. Busco el término número 9. Entonces sustituyo, cambio el valor numérico por la literal n. Y efectúo la operación que me indica la regla. 3 por 9, 27. Más 2, 29. Ese 29 es el que ya tenía aquí. Es decir que esta regla sí sirve y aplica para cualquier número del término. La siguiente interrogante es: ¿cuál es el valor del término 100? Es la misma interrogante que viene en los ejercicios marcados en el libro. Si busco el término número 100, pues sería muy complicado seguir haciendo mi sucesión numérica y llegar hasta los 100 primeros valores de la sucesión. Sería algo muy tedioso. Por lo tanto, pues estoy obligado a utilizar la regla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente es cambiar la literal n por el número 100. Y entonces me va a quedar 3 por 100 más 2. 3 por 100, 300. Y 300 más 2 son 302. Si yo continúo en la secuencia numérica, ya llevo hasta el valor o al término 9. El término 10 sería 32. El 11 sería 35 y así sucesivamente. Para llegar al término número 100, que debería ser el 302. ¿Qué pasa entonces si yo quisiera conocer el valor numérico de cualquier término, del término n? Lo único que debo hacer es cambiar el número de la posición por la literal n, aplicar esta regla y el resultado obtenido deberá ser el valor numérico que yo estoy buscando. Espero que con esto quede un poquito más claro y no tengamos ninguna duda.